Pues queridos oyentes, vamos a continuar con nuestro programa Cruce de Caminos, sábado por la mañana, y hoy tenemos una invitada especial, una mujer, una gran luchadora, y encima es paisana mía, es de Valdepeñas, de Ciudad Real. Ella es Elena Solís, ella es coordinadora de minería de Ecologistas en Acción, es abogada titulada no solo en España, sino en Gran Bretaña, y aparte de eso ha trabajado en la Unión Europea. Elena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Cruce de Caminos. Gracias. Elena, una de las cosas que hacemos aquí en nuestro programa es luchar por esa España vaciada que tenemos. Y uno de los problemas que hay importantes y que tú estás luchando contra él es el problema de la minería. La minería que se está haciendo de una forma casi descontrolada en muchísimos puntos de España y que se vende como la salida natural de esas zonas deshabitadas que están perdiendo población y que están yendo casi al desastre. ¿Qué nos puedes contar de esto, Elena? Pues sí, efectivamente. La España vaciada, como queremos llamarla, está siendo víctima de una expansión territorial impresionante, depredadora, porque no tiene otro nombre. Es decir, hay una cantidad de empresas, algunas extranjeras y otras españolas, que han aprovechado la situación de la poca resistencia que hay en las poblaciones, de la falta de trabajo y demás para presentar proyectos, y también de otra condición, y es de la connivencia total de las administraciones autonómicas. Tenemos que tener en cuenta que son las administraciones autonómicas las que tienen la jurisdicción de aprobar o no estos proyectos mineros. El problema que nos encontramos es que este tipo de proyectos no son un agujero o un túnel, son en el 99% son proyectos a cielo abierto. Y no estamos hablando de carbón, ni estamos hablando de canteras, estamos hablando de metales y de minerales industriales altamente contaminantes en su procesamiento. Es decir, se necesitan otros elementos, otros contaminantes para poder tanto sacarlos, extraerlos, como para procesarlos. ¿Quién está detrás de este tipo de acciones? Porque en España hay muchísimos. Yo me he quedado alucinado antes cuando hablábamos, antes del programa, la cantidad de proyectos de minería que hay en España. ¿Quién está detrás de...? A ver, nosotros es muy difícil para empezar, y tengo que denunciar esta situación aquí delante de vosotros. No hay una transparencia total de los procesos. Los registros mineros, tanto el nacional como los autonómicos, datan a veces, la última puesta al día es desde el 2014, y este fenómeno de proyectos mineros nosotros hemos calculado, es decir, sin todos los datos, que estamos hablando de por lo menos 2.000 o 3.000 proyectos mineros en toda España, donde no hay transparencia en absoluto, porque no hay registros, y solamente lo sabemos cuando de pronto en el periódico se anuncia que tal y tal empresa va a conseguir tantos puestos de trabajo porque va a abrir una mina en este u otro sitio. Es como lo suelen vender, porque me he estado documentando y un montón de noticias en la prensa española cuando se va a abrir una mina en una zona, lo venden como que se van a crear un montón de puestos de trabajo, riqueza para la zona. Lo que supone, Elena, es la muerte para la zona. Evidentemente, porque lo que no se tiene en cuenta son los puestos de trabajo que se van a extinguir. Es decir, estamos hablando de zonas altamente agrícolas donde hay denominaciones de origen de vino, de queso, donde hay caza, donde hay todo tipo de industrias, lo que llamamos industrias sostenibles. ¿Y a cambio de qué? A cambio de un proyecto que va a durar 10 años, el metal se va a extraer, se va a dejar allí toda la contaminación, y después ese metal se va a exportar al mejor postor al extranjero. Lo que pasa es que tenemos una ley de minas que permite esta situación. Esta ley de minas, que es de 1973, no ha sido revisada por ningún gobierno democrático. Y esto es un escándalo. ¿Por qué crees que ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato? Pues porque por los intereses por los intereses fácticos. Entonces, en este sentido, tenemos una ley de minas que permite la expropiación directa de aquellos terrenos donde estén las minas. El caso, por ejemplo, de Abenójar, la mina del Moto en la provincia de Ciudad Real, una mina de wolfranio y de oro. Esta mina ya ha estado
no ha sido la compañía, ha sido la misma Junta de Castilla-La Mancha la que ha pedido la expropiación expeditiva, forzosa, que por cierto el Tribunal Supremo ha dicho que no hay necesidad de una expropiación forzosa. Ante esta situación no hay ningún tipo de... es la indefensión total y absoluta. Tenemos que dejar claro que estamos en un estado de urgencia, es decir... Aquí los ecologistas son los propietarios los que nos llaman a nosotros diciendo que tienen una indefensión total y absoluta, tanto agricultores como grandes latifundios, como ha sido el caso del campo de Montiel, con la minería de tierras raras, como ha sido el caso de Abenójar, como es el caso de muchas otras, donde los propietarios se ven indefensos porque es que les expropian los terrenos sin ningún tipo y además por un justiprecio que es totalmente, en la mayoría de los casos, estamos hablando de suelo rústico. Entonces no se valora, por supuesto, ni la agricultura, ni el medio natural, ni las especies, todo eso no se valora. Entonces, bueno, pues es una situación muy, 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 muy grave. ¿Cómo puede haber tanta hipocresía de cargarse, entre comillas, las minas de carbón y minas tan peligrosas como puede ser el wolframio? Se permiten? Bueno, pues porque nos están vendiendo un discurso muy fuerte y es la necesidad de este nuevo tipo de elementos, de este nuevo tipo de metales, como puede ser el wolfranio, como puede ser el cobalto. Hay varios proyectos de cobalto en Extremadura, en Ciudad Real, incluso en los suelos submarinos de las costas españolas que se están haciendo sin permiso. Y en estos casos la Unión Europea quiere incentivar y hay acuerdos formales entre la Unión Europea y las comunidades autónomas para incentivar la extracción de este tipo de metales que se supone que van a ser utilizados, son utilizados por las energías renovables, por el coche eléctrico, por las placas solares y demás. Entonces, con el discurso de que estos materiales son necesarios, hay una necesidad urgente de sacar los materiales de donde sea. Ya ha habido estudios de la Universidad de Valladolid, estudios extranjeros, donde se prevé que vamos a pasar de una dependencia de las energías fósiles a una dependencia de los metales y de los minerales industriales que se necesitan para para la digitalización, para la tecnología y sobre todo para las renovables. Entonces la cuestión, se habla de que en el año 2060 se va a acabar todos los metales y todos los elementos que puedan hacer posible esta revolución. Entonces esa no es la respuesta. Por supuesto, lo que no se habla, la Unión Europea no ha hecho ningún estudio sobre el impacto, no solamente en el medio natural, sino también socioeconómico que tienen esos proyectos. Estamos hablando de proyectos a cielo abierto que conllevan una contaminación aérea y acuática, tanto de los acuíferos como subterráneos, y además de cantidades ingentes de uso de agua, que por supuesto no tenemos. Yo estoy convencida, nos quieren hacer creer que nosotros vamos a ser los culpables del calentamiento global, pero la realidad es que los culpables son estos grandes proyectos que usan cantidades ingentes de agua y contaminan de una manera absolutamente indiscriminada, y ahí está el problema. Nos hablabas o focalizabas en la mina El Moto de Abenójar, en Ciudad Real. Abenójar está de Ciudad Real a unos 60 kilómetros más o menos. Sí. ¿Qué supondría una mina de wolfranio como la del Moto para todo el entorno alrededor de Abenójar? A ver, la mina de wolfranio de Abenójar nos la venden de wolfranio al ser un metal estratégico, es decir, un metal que es necesario para los equipos de telecomunicación, para todo tipo de tecnología y demás. Pero es que esa mina es de wolfranio y de oro. O sea, el problema está en que muchos de estos proyectos están enmascarados. Los metales no vienen solos, los metales vienen acompañados de varios metales. Y además la ley de minas y la legislación actual no obliga a los promotores a decir exactamente de qué tipo de metales estamos hablando. Son clasificaciones muy generales. Y entonces, en el caso, sin irme de lo que me has preguntado, en el caso del Moto, estamos hablando de
de la necesidad de cianuro y mercurio para poder extraer y procesar estos materiales. Se va a coger agua de un azuer y de un riachuelo que va a proveer agua, que provee de agua a Benójar, más la contaminación subterránea que esto conlleva. O sea, no sé si os tengo que explicar cuáles son las consecuencias del cianuro y del mercurio en relación a la salud humana, en relación a los habitantes de Benójar. Ya no estamos hablando de los grandes terrenos que hay allí, ni de los agricultores, no, estamos hablando de la salud humana, estamos jugando con vidas de las personas. Me quedo espantado. Además, Benójar también está muy cerca de Almadén, con sus famosas minas de mercurio, ese mineral que parece que no pasa nada, pero es peligrosísimo, como también me contabas hace un momento. ¿Tenéis hecho algún estudio en Ecologistas en Acción que determine o que diga el impacto económico? Me refiero para los especuladores, porque evidentemente detrás de esto hay cifras económicas. ¿Hay algún estudio hecho de lo que puede mover una mina como esta, la del Moto, en Benójar? Vamos a ver, cifras exactas no tenemos, pero lo que sí que tenemos es un esquema muy claro de en qué consiste este tipo de pelotazo, porque son pelotazos. A ver, Ecologistas en Acción en octubre va a sacar un informe sobre las causas fundamentales de la minería especulativa indiscriminada en España, con 3 casos. El caso de Berkeley, de la mina de uranio de Retortillo, de Salamanca, en el caso de SACIR, porque en el caso, por ejemplo, de Benójar, la compañía que se llama Mining Hill está conectada al brazo minero de SACIR, que se llama Valoriza Minería. SACIR, cuando se le acabó el chollo de la especulación inmobiliaria, se ha metido en la minería. SACIR tiene proyectos tanto en Galicia como en toda la zona pírica de Extremadura, de Andalucía y del oriente de Castilla-La Mancha. Entonces, lo que hemos llegado a la conclusión, y ha sido un proceso largo para entender, es que estas compañías lo que hacen es que utilizan la bolsa para capitalizarse. Es decir, la mayoría de las mineras que son los predadores fundamentales en el territorio español, no estamos hablando de Glencore, ni estamos hablando de las grandes mineras, estamos hablando de un tipo de mineras que se llaman las juniors. Las juniors son mineras que no tienen ningún otro proyecto. El único proyecto que tienen es el proyecto con el que están trabajando, bien sea el Berkeley con Retortillo o bien sea SACIR. Entonces, ¿qué pasa? Que estos proyectos, por ejemplo, el proyecto de Benójar no, porque todavía directamente ellos no están en el mercado de valores, pero por ejemplo, Berkeley sí está. Berkeley ha conseguido la cotización en 3 mercados de valores, con una mina en un sitio donde no hay uranio. Entonces, es todo una ficción. Estos proyectos sirven de cebo para que los inversores apuesten por estos proyectos. Los empaquetan súper bien porque, por supuesto, tienen detrás grandes empresas de relaciones públicas que, por supuesto, son multinacionales, y entonces los venden a los accionistas y en el caso de Berkeley se capitaliza. Entonces, nos damos cuenta que el proyecto minero es una ficción, pero esto no quiere decir que no vaya a haber destrozo ambiental, porque tened en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Berkeley y Retortillo, se han talado miles y miles de encinas milenarias, solamente para dar la impresión de que el proyecto sigue adelante, cuando el proyecto carece de ciertos permisos urbanísticos y está pendiente una decisión de la Audiencia Nacional al respecto. Entonces, estamos hablando de una economía que está altamente financiarizada, está financiada. Entonces, en este caso, de lo que estamos hablando es que la minería es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo,
a 2 kilómetros de Cáceres, en la montaña, que es el único pulmón que tienen Cáceres, van a hacer una mina de litio, con el tema de que los coches eléctricos, por supuesto, necesitan baterías. Bueno, pues esta mina de litio hacia adelante, a pesar de que tampoco tienen los permisos requeridos. La compañía, que se ha cambiado 3 veces de nombre, ahora se llama Lithium Infinity. Nombre siempre que suena muy bonito. Es una compañía australiana que, por cierto, tiene como socio a SACIR. Y es una compañía australiana que no tiene otro tipo de proyecto. Ha tenido que salir varias veces, se ha tenido que salir de la bolsa y ha vuelto a entrar porque no ha podido justificar la materialidad de este proyecto, porque el proyecto no existe. Pero es que ya han empezado los trabajos. Es que se están cargando la vegetación de la montaña solamente para que las imágenes de los supuestos obras de iniciación del proyecto se vean en la bolsa de Sydney. Estamos viviendo en un mundo absolutamente loco. Nuestros políticos en este programa no hablamos nunca de política porque no nos gusta, pero acaban de tomar posesión un montón de alcaldes y concejales. ¿Qué les dirías tú a todos estos alcaldes y concejales que nos están escuchando hoy respecto a estas minas, lo que puede suponer para sus pueblos? Porque en la campaña electoral se ha vendido que hay que defender la España vaciada. Esto es rematar la España vaciada. Absolutamente. El mensaje que quiero transmitir es que tenemos que tomar una posición, es que las alcaldías tienen que tomar una posición ante esta ofensiva, porque es una ofensiva. En el caso, por ejemplo, del moto, nos encontramos que la Junta de Castilla-La Mancha sigue adelante con el proyecto. Y no solamente sigue adelante, sino que lo autoriza cuando he hablado de las consecuencias para la contaminación del agua y por ejemplo, la Junta de Castilla-La Mancha ha permitido este proyecto sin que haya un estudio hidrogeológico. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha admitido el proyecto sin que haya un estudio detallado de cómo se van a sellar las galerías donde quieren meter todos los tóxicos, de cómo van a hacer las balsas. ¿Cómo va a ser que el Azuer y el riachuelo y el río que va cerca de Benójar no se va a contaminar? Se ha autorizado el proyecto, es más, ha impulsado y ha empujado por la expropiación. Y quiero dejar claro que estos políticos tienen que tomar una decisión, porque es que lo que hay en riesgo es la salud de las personas, por supuesto, ellos mismos que viven en estos pueblos, tanto como con las economías sostenibles, como demás y demás. Además, los puestos de trabajo, lo que quiero dejar claro, siempre prometen 200, 300, 2.000 puestos de trabajo. Cuando empiezas a ver y a preguntarles qué puestos de trabajo. No, porque, claro, por supuesto tienen que venir de fuera todos los técnicos que operen todas las máquinas. El de explosivos viene fuera. Al final te quedan 4 puestos indirectos, porque ha pasado con Berkeley en Retortillo, que al final ha tenido que reconocer que al final va a ser una 10ª parte de los puestos de trabajo. Ha pasado en Castilla-La Mancha con el tema, por ejemplo, de las tierras raras en el campo de Montiel y demás. O sea, a las empresas no les cuesta nada decir que van a crear 2.000 puestos de trabajo, cuando en realidad lo que van a crear son 10. ¿Y cuántos puestos de trabajo se van a destruir? Y la zona. Pues Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cruce de Caminos, por poner luz en un tema que hay mucho ocultismo, interesa mucho taparlo por lo que veo, pero en este programa siempre tratamos de proteger a nuestros pueblos y a nuestra gente buena. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, sobre todo por visualizar este tema, porque es importantísimo. Pues aquí tienes tu casa y cuando quieras, aquí nos tienes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias.